Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Lamento, señor presidente, tener nuevamente en debate en la Comisión de Trabajo y Economía otro proyecto antilaboral, draconiano y que es vulneratorio a los derechos laborales de los trabajadores. Ya se ha hecho un atropello con un proyecto aprobado en la Comisión de Trabajo para los jóvenes entre 18 y 24 años, mutilando derechos, consiguiendo que sean trabajadores de segunda clase, proyectos inconstitucionales, antilaborales, que solo tienen por objeto favorecer al gran capital y no al ser humano, como dice la Constitución. Constitución del 93, incluso dictada por el señor Fujimori. Pero hoy día vemos, y este es mi pronunciamiento político, que ya ha desaparecido la oposición y el oficialismo. Ahora son absolutamente aliados. Cuando se trata del poder económico, se alinean, son socios, ¿no? Que aquí vemos, ¿no? La sociedad que se ha hecho entre una postura del oficialismo y la postura de la llamada oposición, que al parecer es una oposición ficticia, una oposición, señor presidente o señora presidente, absolutamente aparente, ¿no? Porque si hay gran capital alinea a todos. Nosotros no estamos en esa línea, señor presidente, señora presidenta. En segundo lugar, estos proyectos que se han aprobado y que se pretende hoy día aprobar vulneran varios artículos constitucionales. El artículo 22, que dice lo siguiente: artículo 22, el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona, es base del bienestar social. Y uno de los artículos de esta propuesta es despedir masivamente y con mayor facilidad a los trabajadores. ¿Dónde está el bienestar social que se persigue? Bajo el pretexto que hay que ayudar financieramente a las empresas, votan personas. Primero el capital y segundo las personas. Cuando es obvio por la cuestión jurídica o la cuestión política, primero la persona, y un medio para lograr el bienestar de la persona es el capital. No, estamos como el cangrejo acá, en un proceso de regresión frente al respeto a las personas. Vulnerado el artículo 22 de la Constitución del Estado. Vulnerado el artículo 23, señor presidente, señora presidenta, porque aquí se indica: ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Dignidad del trabajador. Y cuando hay alguna deuda por años de servicio que ha prestado el trabajador, le dicen acá: bueno, su deuda ha prescrito, ya ha pasado tanto tiempo y no le vamos a pagar, porque el empleador no puede pagar. Bueno, entonces nuevamente el perro muerto a favor de quien tiene poder económico y el maltrato a la dignidad de la persona, diciéndole que esa deuda que ha costado vida del trabajador, años del trabajador, no se puede cobrar. ¿Qué país estamos, señor presidente, señora presidente? ¿En qué país estamos? Donde se pretende reactivar la economía bajo el sacrificio del trabajador que gana 1.000 soles o 2.000 soles. ¿Es la inclusión social que nos ha prometido el gobierno del señor Ollantaytamala? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero bueno, ahí están las propuestas. Artículo 23 también vulnerado, atropellado. Y señor presidente, señora presidenta, el artículo 27, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Despido arbitrario. Y no, ahora la arbitrariedad la está creando la ley. No el empleador, la está creando la ley. Porque se puede botar a la calle a los trabajadores, bajándole la valla de 10% a 5%, bajo supuestos peritajes que indicarían la mala situación económica del empleador. Afuera, todos.
para decir que tenga viabilidad esa empresa. Entonces, una ley que favorece claramente, la que nos trae una ley que se propone que favorece claramente el poder económico, que ya se le ha dado pues como 3, 4 paquetes, ya no sabemos cuántos paquetes se le ha dado en perdón o exoneración tributaria. Se les ha perdonado tributos, se le da una serie de cosas. Ahora no, ahora sí tiene que pagarla. Este tercer paquete, o cuarto, quinto paquete, lo tiene que pagar el trabajador. Y eso es inconstitucional porque están jugando con la dignidad de la persona. Pero no solamente esta vulneración a los derechos constitucionales, sino que, señor, dictámenes que no tienen opiniones. La presidenta de la Comisión de Trabajo ha reconocido, no hay opiniones de las entidades, ni de la CGTP, ni de la Cámara de Comercio, ni de la CONFIEP, ni de nadie. Ya han hecho el dictamen. El único que ha remitido un informe hacia el SUNAFID, que tiene que ver con la inspección de trabajo. Pero no hay dictámenes. Y así han hecho una propuesta y una sesión conjunta. Y estando de por medio, que ha debido estar acá el ministro de Economía, no, para él no es importante los trabajadores. Por eso Seccionarao tiene que viajar. Tiene tanto trabajo que tiene que viajar el señor. Pero a los trabajadores no les interesa un comino. ¿Y dónde está el ministro de Trabajo? Tampoco. Tampoco aquí, que se apruebe cualquier cosa rápido, lo van a aprobar porque ya hay una alianza, entonces hay que aprobarlo. Y no viene nadie a explicar. Y propusimos en la Comisión de Trabajo para que venga el ministro de Trabajo y también lo revocar a través de una reconsideración. Pero tampoco opiniones. Y si ustedes leen este dictamen, es un corta y pega, porque la fundamentación de este dictamen, que es ley que promueve el mejor desempeño del mercado laboral, no sé qué es lo que mejora, es un corta-pega de este proyecto de los jóvenes de 18 a 24 años para su régimen laboral. Corta y pega, y léanlo. No hay ninguna fundamentación, ninguna sustentación cuidadosa. Es un corta y pega, párrafos enteros que se han copiado de un proyecto anterior. Entonces, ¿qué estudio se ha hecho? Corta y pega. Corta y pega, señor presidente, señora presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros desde ahora pedimos que se archive este proyecto, como lo pedimos el asunto del régimen laboral de los jóvenes de 18 a 24. Nosotros estamos proponiendo el archivo de estos proyectos. Entrando al texto, señor, que voy a tratar de ser más rápido, es el artículo 48. Antes, en mérito al artículo 46, inciso B, por causas objetivas, tenía que despedir al trabajador cuando había necesidad de despedir al 10%. Si no se acreditaba que se podía despedir al 10%, es decir, una situación difícil económicamente a la empresa, no procedía esta causa objetiva, no se podía despedir al trabajador. Ahora esa valla la han bajado. Solamente ahora se va a demostrar que la situación económica es tan baja de la empresa que despiden al trabajador si se demuestra que es necesario sacar a los trabajadores, 5% de los trabajadores a la calle. Bajan pues el nivel. ¿Qué están haciendo? Facilitar los despidos masivos. Facilitar los despidos masivos. La valla estaba arriba, ahora la han puesto más bajito. No es cierto de que ahora están disminuyendo el 5% y eso favorece al trabajador. No, ahora la valla la están poniendo más baja. Artículo 48, aquí está. Parece que el congresista Josué Gutiérrez no ha leído el dictamen. La extinción de los contratos de trabajador por las causas objetivas solo procederá en aquellos casos en que se comprenda un número de trabajadores no menor al 5%. La actual ley dice 10%. Y si no se prueba, si no se prueba que hay necesidad de despedir al 10%, no procede el despido, pues, colega. Lógica jurídica. Ahora se demuestra solamente un porcentaje menor, entonces el despido es más fácil. Más fácil. Bueno, están despidiendo a los trabajadores, están reactivando la economía con despido de los trabajadores. Están pretendiendo, señor presidente, señora presidenta, en este artículo 48, inciso F,
para resolver la situación de un trabajador, están utilizando resoluciones fictas. Es decir, cuando no sale la resolución expresamente por la autoridad, consideran que ya hay una decisión tomada. Resolución ficta. El silencio dice algo. En una situación que tiene que resolver, una situación concreta de un trabajador, dice, contra la resolución expresa o ficta, cabe recurso de apelación. O ficta. Es decir, cuando no hay resolución, ellos entienden que se ha resuelto en determinada manera porque, bueno, pues hay que despedir de todas maneras al trabajador. Inciso F. En los integrantes del Consejo Directivo, señor presidente, de la SUNAFIL, por lo menos debía haber un representante del trabajador, un solo representante. No hay ni un representante de los trabajadores, ni uno solo. Por una situación democrática, por lo menos poner uno que cuide el derecho de sus pares, de los trabajadores. No pone. Consejo Directivo está integrado del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la SUNAT, etcétera, 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 tal Ministerio de Economía, Producción, pero ni un solo representante de los trabajadores que debería velar por los derechos de la parte más débil, pues en una relación laboral que es el trabajador, pero no, ahí no hay absolutamente nada. Ahora, requisitos para ser designado vocal del tribunal. Se han bajado pues los estándares, se han relajado los criterios. La actual ley establece mayores criterios. Ahora solamente se requiere tener 5 años de experiencia laboral. Ni siquiera en materia administrativa, ni siquiera en materia laboral. Bueno, ¿eso qué supone? Pues traer un poco de clientelismo político. Lo ponen a sus amigos abogados que tienen 5 años de experiencia y se acabó. Fácil, pues claro, muy fácil. Los trabajadores son siempre carne de cañón. Y ahí no importa, hay que ponerle solamente los que tengan 5 años. Los demás requisitos no interesan. Bueno, señor presidente, en el artículo 5A están pretendiendo todo judicializarlo. Están dando mecanismos de lo que pasa pues en otras actividades, ¿no? Les ponen una multa a los empleadores y lo judicializan. Los IPTEL, las multas de los IPTEL, de Osinermin, del agua y todo, lo judicializan y nunca pagan nada las multas cuando los servicios básicos son malos. Acá está igualito. Dice, no señor, la SUNAFIL no se puede meter si ahí ya está todo bajo competencia judicial. Si esto ya está bajo la competencia de los jueces, usted no se meta. No se meta cuando el área administrativa es mucho más fácil para resolver los problemas laborales. Es decir, que si yo mañana tomo conocimiento y además es gratis. Aquí tiene que el trabajador en el Poder Judicial tiene que pagar abogado, pagar las coimas, porque lamentablemente la coima está institucionalizada, ¿no? Y todo lo demás. Y los pasajes y todo lo demás. No, en SUNAFIL no pasa eso. Es un área donde se puede reivindicar mejor los derechos de los trabajadores. Por acá hay que llevarlo al Poder Judicial de todas maneras. Y ni siquiera se ha puesto lo siguiente: si toma conocimiento la SUNAFIL, en primer orden, si se ha presentado la denuncia en SUNAFIL, tiene que seguir pues conociendo, porque si no el empleador lo va a llevar al área judicial y va a cortar el proceso administrativo en la SUNAFIL, todo lo va a judicializar y le van a sacar la vuelta a los derechos de los trabajadores. Ni siquiera han puesto de que si en SUNAFIL tome competencia sobre el asunto, seguirán conociendo de la causa. Y más abajo, algo terrible, pues dice, no se podrá realizar más de un proceso de inspección sobre el mismo hecho y sobre el mismo trabajador. Es decir, que si el trabajador más tarde es materia de otro abuso sobre el mismo hecho, no puede recurrir a la SUNAFIL. Se tiene que quedar calladito. Le cortan toda posibilidad de reclamar. ¿Cómo es posible eso? Cortar la posibilidad de que el trabajador pueda recurrir nuevamente a la SUNAFIL para hacer valer sus derechos. Ese artículo 5 por lo menos debían modificar como los otros que hemos mencionado. El ministro, y si presenta nueva prueba,
puede conocer nuevamente la SUNAFIL. Son mecanismos de defensa pues que son importantes. Y el ministro nos hizo una gran presentación. Aquí está la presentación del ministro de Trabajo. Decía, 9.000 inspecciones vamos a hacer, vamos a defender los derechos de los trabajadores a través de la SUNAFIL, y acá hacen todo lo contrario, le quitan competencia. Oiga, ¿qué es esto? Estamos hablando de un doble discurso, 9.000 inspecciones. ¿Para qué? Para que después las tiran al tacho, porque todo lo van a judicializar los empleadores y van a cortar toda posibilidad de intervención de la SUNAFIL. Doble discurso, pues. Y eso no se puede de ninguna manera permitir. Y por el otro lado, señor presidente, señora presidenta, esto de las prescripciones, le ponen que el empleador, cuando se formalice el régimen MIPE, va a tener 4 años de que se hizo exigible ese derecho. Ese derecho se hizo exigible en el anterior régimen, cuando estaba informal, pero ya han pasado 15 años. Hasta la fecha que sacamos esta ley ya habrá pasado 10 años. Es decir, esos derechos han quedado prescritos, liquidados, ya no pueden reclamar. Ni siquiera han podido decir, ni siquiera ponen 4 años, que debían ser 10, porque ya hay resoluciones del Tribunal Constitucional que las deudas laborales deben ser en un plazo de 10 años, se pueden cobrar. Aquí le están poniendo 4, ni siquiera decir cuando se formalice, desde que se formalice al régimen MIPE, tiene 4 años el trabajador para reclamar. No, con esto lo están prescribiendo todas las deudas y están dejando sin derecho a los trabajadores, porque dice desde que es exigible. Bueno, el exigible después se ha pasado 10 años, porque ese trabajador comenzó a laborar ese 10 años atrás y no le pagaron, por ejemplo, su CTS. Ya le prescribieron. Entonces, señor presidente, este es un proyecto que a mí me parece absolutamente antilaboral, que golpea drásticamente el derecho de los trabajadores, que burla el derecho de los trabajadores, que golpea, señor presidente, la situación laboral en el Perú y que evita esa famosa frase que ya se ha hecho pues rutinaria, eso de la inclusión social. ¿Dónde está la inclusión social? Al trabajador le están dando duro acá. Están haciendo régimen para los chicos de 18 a 24 años. Entonces los trabajadores, los empleadores van a contratar chicos de 18 a 24 y a 24 los va a votar. Cumplieron 24 años, todos afuera. Y vengan los nuevos de 18 a 24 años, como les vamos a pagar chauchilla, tomamos jóvenes y después a los 24 los votamos. Ese régimen que ustedes están proponiendo, colegas. Y así no se consigue inclusión social. Y este régimen que están haciendo no va a promover el mejor el desempeño laboral, del mercado laboral. Van a conseguir solamente trabajadores maltratados, vilipendiados, explotados. Esta es explotación del hombre por el hombre. Y una vergüenza porque la OIT está reclamando de la forma como se está tratando a los trabajadores del Perú. Entonces, dicho esto, señor presidente, yo voy a proponer como cuestión previa que vengan los ministros a dar una explicación coherente sobre estos asuntos, y en todo caso presentaré, si los colegas aprueban este dictamen que me parece antilaboral y en contra de los trabajadores del Perú, presentaremos dictamen en minoría para discutirlo en el Pleno del Congreso. Muchas gracias.